Buenos días para todos. De verdad que es un placer compartir, como decía Jennifer, un sábado. Hay veces es difícil levantarse temprano y sacar tiempo, y en especial para este tipo de materias. La presencia de ustedes demuestra el gran interés que tienen en la capacitación electoral y también en la importancia de compartir esos temas. De verdad que para nosotros es sumamente gratificante ver la participación de ustedes, ver el entusiasmo y también ver el interés, porque de verdad que es un tema, son temas muy importantes que trascienden muchísimo simplemente el ir a votar, el estar en un partido político. Hay una serie de derechos, hay una serie de obligaciones a las cuales podemos acudir y que podemos hacer valer. Y estos espacios lo que buscan es darle la mayor cantidad de información para que puedan ustedes tenerla, utilizarla en el momento adecuado. Bueno, un poco dicho esto, para tratar de aprovechar bien el tiempo, voy a compartirles la presentación por acá. Denme un momentito y para compartirles, a ver si pueden ver. Espero que puedan ver, nada más me confirman que puedan observar la filmina para poder Se ve continuar. perfecto, Juan Luis. Perfecto. Ujú. Bueno, muchas gracias. Entonces, como decía, este tema que vamos a tratar hoy de la justicia electoral en realidad lo que quiero explicárselo de forma muy sencilla. En realidad lo que busca es, o con lo que pretendemos es explicarles de forma algo sucinta de qué se trata la justicia electoral. En realidad la justicia electoral vamos a ver que es la resolución de los conflictos que se presenten a propósito del proceso electoral. Y cuando digo los conflictos que se presenten a propósito del proceso electoral, más bien es en generalidad en la vida política del país, porque no solo están referidos para los procesos electorales como tal, sino que también para las actividades previas al proceso electoral. Entonces, vamos a ver que esta justicia electoral que vamos a hablar tiene una naturaleza, podemos decir, o vamos a ir viendo algunos temas previos para entender esta justicia electoral. Decimos que es una justicia especializada. Especializada es porque hay un órgano que se dedica exclusivamente a conocer este tipo de asuntos, que tiene una especialización en la materia electoral, que es el caso del Tribunal Supremo de Elecciones. Hay otros lugares donde las discusiones de este tipo de naturaleza electoral no necesariamente las conoce un órgano especializado, sino que puede ser un órgano dependiente incluso del Poder Judicial, donde lo hace de forma ocasional. Y en este caso decimos que es concentrada y que en única instancia, porque en el Tribunal Supremo de Elecciones se concentra la resolución de los asuntos de la administración electoral y los asuntos que le ponen término final a cualquier discusión en naturaleza o en la materia electoral. Y por ahí se establece que salvo lo que dice el capítulo séptimo y octavo, y está referido al tema de los delitos electorales, que los delitos electorales pues son de juzgamiento de los tribunales de justicia, tribunal penal. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué se busca con esta jurisdicción? Pues resolver todos los conflictos, las controversias que se puedan suscitar y que se puedan presentar a propósito del proceso electoral, con la única excepción, como les decía, de los delitos electorales y en el caso de el habeas corpus, que es un instituto de tutela de la libertad de tránsito que lo realiza o que lo resuelve la Sala Constitucional. En el caso nuestro decía que el Tribunal Supremo de Elecciones hay unas condiciones particulares que se le exigen a sus magistrados. A ver, a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones se les exige como requisito para poder ser nombrados como tales, se les exigen una serie de condiciones. Estas condiciones, la Constitución política las equipara a las mismas que se le piden para ser magistrado de las salas del Poder Judicial. Es decir, para ser magistrado de la Sala Constitucional se requiere una serie de requisitos. Esos mismos requisitos que están en la Constitución se le piden a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, dentro de los cuales se les pide, por ejemplo, ser abogado y tener una trayectoria o un ejercicio de la función o del ejercicio de la abogacía de un periodo de 10 años. ¿Esto con qué propósito? Bueno, porque los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones se comportan como jueces, actúan como jueces. Una de las competencias
que tienen asignadas los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones es resolver en su condición de jueces los asuntos que se les sometan a su consideración, y estos asuntos los resuelve con un carácter de cosa juzgada que llaman los abogados, es decir, que lo que resuelve el tribunal no puede ser conocido en otra instancia y vincula a los demás órganos, salvo al propio tribunal. Eh, por la misma conformación que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, se le han dotado de una serie de características que le dan independencia, es decir, a diferencia de lo que sucede también en otros países, la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones la realiza el Poder Judicial y sin ningún tipo de vinculación partidaria. Y eso le da absoluta libertad a los magistrados para poder resolver los conflictos que se les someten a su conocimiento. Y para un poco, para entrar en tema, perdón, ya me adelanté, para entrar en tema, en esta materia, diremos que estos institutos de la justicia electoral los podemos agrupar en 4 grupos. Podemos decir que son 4 grupos y esos son los que vamos a tratar de explicarles en esta mañana. Estos grupos los podemos identificar de la siguiente forma. Uno, que está referido a la tutela de derechos fundamentales. Es decir, ese va a resolver aquellos conflictos donde esté de por medio la tutela de un derecho fundamental, principalmente el ejercicio del sufragio o en su condición activa y pasiva, que lo veremos de seguido. El otro tiene que ver con la actividad propia de los partidos políticos, es decir, las dinámicas que realizan los partidos políticos, y aquí encontramos los mecanismos de impugnación de acuerdos de asambleas de partidos políticos que estén en proceso de inscripción. Es decir, estos partidos políticos no están inscritos, no han nacido a la vida jurídica, y entonces hay un mecanismo que permite resolver las controversias que se presenten dentro de este espacio, en este proceso formativo de las agrupaciones políticas. Y el otro es la acción de nulidad. Estos institutos básicamente están dirigidos para revisar la actividad de los partidos políticos. En la tercera columna vemos que estos mecanismos de la justicia electoral están referidos propiamente al proceso electoral y tienen que ver con, por ejemplo, el primero, con la demanda de nulidad, y lo veremos ahí con algún detalle. Está referido o tiene que ver con la nulidad propiamente de los actos electorales o incluso de una elección. Y en esta misma casilla tenemos la apelación electoral. Estos son relativo a lo que es el proceso electoral. Y en una cuarta columna hay unos procedimientos que son de carácter sancionatorio, es decir, el Tribunal Supremo de Elecciones también se desdobla para realizar procedimientos que tienen una característica que es imponer una sanción. Y dentro de esos está la cancelación de las credenciales y lo que llamamos beligerancia política. Entonces, estos dos mecanismos se insertan o se incorporan dentro de, de estos instrumentos de la justicia electoral. Entonces tenemos estas 4 columnas, hay otras formas de dividirlos, hay personas que los han dividido propiamente lo que es el contencioso electoral, donde tenemos la demanda de nulidad y demás, pero digamos que para un tema práctico, para tratar de entenderlo de forma más sencilla, podemos verlos de esta forma. Tutela de derechos fundamentales, lo que tiene que ver con los partidos políticos, lo que tiene que ver con el proceso electoral propiamente y los procedimientos de carácter sancionatorio. Ok, ahora sí, vamos a ir a cada uno de ellos. Ustedes pueden revisar en el Código Electoral a partir del artículo de los artículos 225 en adelante, está este capítulo, este título de la justicia electoral. Ahí están desarrollados todos estos mecanismos de la justicia. Y lo que es propiamente que es el recurso de amparo, que esto es, como les decía, un instrumento para la tutela de derechos fundamentales, tiene su origen no en este Código Electoral de 2009, sino que tiene su origen en el año 2000. El Tribunal Supremo de Elecciones, ante la ausencia de un mecanismo, de un procedimiento que le permitiera revisar estos aspectos que podrían implicar las lesiones a los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, que una persona cumpliendo con requisitos para postularse a un cargo de elección popular, el partido político se los negaba o le pedía condiciones diferentes a unos y a otros.
O, por ejemplo, les pedía requisitos de difícil o casi de imposible cumplimiento para la postulación o a cargos internos o a los cargos de elección popular. Pues ante la ausencia de estos mecanismos que permitieran al tribunal controlar este tipo de actividades que resultaban desproporcionadas, resultaban lesivas de los derechos de las personas, el tribunal interpreta que debe crearse o debe existir un mecanismo que permita este ejercicio. Ante el vacío que existía, el tribunal decide adoptar las reglas en aquel momento de la ley de la jurisdicción constitucional que estaban previstas para el recurso de amparo que se presenta ante la sala constitucional y que yo creo que más de uno de nosotros ha escuchado. Bueno, pues esas reglas que se utilizan para presentar los recursos ante la sala constitucional son las que utilizó el tribunal en aquel momento para crear ese instituto, y desde el año 2000 hasta el año 2009, que entró en vigencia el actual Código Electoral, pues el tribunal conoció recursos de amparo a través de esta vía. A partir del año 200, del año 2009 se establece en el Código Electoral, en el artículo 225, que este recurso tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales de las personas, y dice, voy a leerlo rápidamente, solo como para referencia. Dice, el artículo 225 dice, constituye un mecanismo, o dice, constituye además un mecanismo, es un derecho fundamental en sí mismo que sirve para la tutela efectiva de los derechos y libertades de carácter político electoral. Y dice que procede contra toda acción u omisión, incluso contra las simples actuaciones materiales que violen o amenacen lesionar cualquiera de estos derechos. ¿Cuál derecho? Pues es el derecho de elegir y de ser electo. Los derechos de naturaleza electoral son los que se tutelan a través de este mecanismo. Y para presentar este mecanismo, uno se preguntará, bueno, ¿quién lo puede presentar? Pues lo puede presentar cualquier persona que la que sienta que se le ha lesionado o a la que se le está o que siente una amenaza de este derecho. Por ejemplo, pensemos en que por alguna razón un partido político decide dentro de su proceso de constitución, decide que no va a aceptar personas menores de 25 años. Dice, no, el partido solo va a recibir personas o vamos a tener dentro de nuestro comité ejecutivo, de nuestros órganos de dirección, a personas mayores de 25 años. Hace una exclusión arbitraria de un grupo, pues este tipo de asuntos son los que se podrían controlar a través de este mecanismo. O, por ejemplo, la imposición de cuotas desmedidas, cuotas exageradas para inscribirse en estos procesos internos de los partidos políticos. Hay una serie de temas que ha venido conociendo el tribunal y que le permite al tribunal establecer cuáles son las reglas claras que deben tener los partidos políticos para su funcionamiento y para el desarrollo de sus procesos democráticos. Dentro de esos, como les decía, está el tema de los plazos. En algunos momentos los partidos políticos exigían plazos exagerados para que las personas pudieran postularse a un cargo de dirección o a un cargo de elección popular. En algunos casos, por ejemplo, se le exigía una militancia de 10 años a una persona para poder desempeñar un cargo dentro del partido. Imaginémonos una persona que tenga que cumplir dentro de un partido 10 años para poderse postular, pues en realidad prácticamente le está negando el derecho de poder participar, de poder vivir de la vida interna de un partido político. Entonces, este tipo de actos, este tipo de decisiones son las que ha venido el tribunal conociendo a través del recurso de amparo electoral. Pero hay una serie de derechos. En realidad, los casos que pudiesen presentarse para conocer, para que el tribunal conozca los recursos de amparo, pues en realidad son muy vastos, hay muchísimos. Les doy solo estos casos como para que tengan una referencia de qué se trata. Bueno, ¿cuál es el trámite? El trámite para presentar un recurso de amparo es sumamente sencillo. En realidad, el Tribunal Supremo de Elecciones en esta materia, y más bien, esta materia es sumamente informal en el sentido de que basta con que se presente un escrito donde se diga cuál es el derecho que se está lesionando, que se haga una narración, un relato de los acontecimientos, que se diga quién es la autoridad
que cometió o que está cometiendo la infracción, en qué consiste, y que la persona lo firme y que esto se presente ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí no hace falta que venga autenticado por abogado, es decir, la persona puede presentarlo sin ningún tipo de requisito o de asistencia letrada de parte de un profesional en derecho. Lo puede presentar otra persona incluso en favor del afectado. Por ejemplo, pensemos que por alguna razón la persona no pueda presentarlo en ese momento, pues existe la posibilidad de que otra persona lo pueda presentar en su favor. Y en este caso, la resolución que emita el tribunal, pues tiene un carácter de, como les decía, de cosa juzgada, y le pone fin y le pone término a esa discusión, y ahí acaba esta discusión. Cuando decimos que hay una supremacía electoral es porque hay una protección de rango legal y de rango constitucional que cobija las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones en esta materia. Y es que, por ejemplo, no procede el recurso de amparo que se tramita ante la Sala Constitucional contra las decisiones que adopte el tribunal en esta materia. Es decir, las decisiones que adopta el tribunal en esta materia no pueden ser recurridas ante la Sala Constitucional, porque ya hay un órgano especializado que es el que las adopta. Y también el recurso de amparo electoral, en este caso, no procede contra los órganos inferiores del Tribunal Supremo de Elecciones. Por ejemplo, la Dirección General de Registro de Partidos Políticos. Contra esa dirección no procede el recurso de amparo, tampoco procede contra ninguno de los órganos inferiores de la administración electoral. Contra estos órganos no procede el recurso de amparo, pero veremos más adelante que sí hay otros mecanismos para defender los derechos frente a las actuaciones que estos órganos pudiesen cometer. Y otro aspecto importante es que no procede presentar una acción de inconstitucionalidad contra los actos o las disposiciones del tribunal en esta materia. Entonces, digamos que hay una protección a nivel legal y constitucional para que las decisiones del tribunal en esta materia sean las que le ponen término, las que ponen fin al conflicto que se esté resolviendo. Cuando, cuando decía que el recurso de amparo no procede contra los órganos de la administración electoral o los órganos electorales, y aquí podemos incluir a varios órganos, por ejemplo, podemos incluir a la Oficina de Control de Propaganda cuando realiza o cuando autoriza una pauta publicitaria, o incluso cuando la deniega. Estas decisiones de estas instancias, o por ejemplo a las fuerzas de policía cuando realizan las autorizaciones de los clubes políticos, o por ejemplo al funcionario que autoriza o que acredita a los fiscales, el que acredita las personas observadoras del proceso electoral, aquella que autoriza las actividades en sitios públicos. Todas estas decisiones de estos órganos inferiores no pueden ser combatidas a través del recurso de amparo electoral. Sin embargo, hay una circunstancia particular, y es que el mismo Código Electoral establece que los recursos, dice que de amparo, son contra actos o contra omisiones. Pero en el caso de las omisiones, el Código no resuelve qué sucede con las omisiones en que incurran los órganos electorales. Es decir, qué sucede, por ejemplo, si el departamento encargado de inscribir una candidatura en el Tribunal Supremo de Elecciones simplemente decide no inscribirla y se la deja y se la deja y no la inscribe. ¿Qué pasa contra eso? Ahí no hay una decisión tomada, no, el órgano no está tomando, o esta dependencia no está tomando ninguna decisión en el sentido de inscribir la candidatura, simplemente la dejó de lado, no la inscribe. Pues en este caso el tribunal entendió que este tipo de actos, a pesar de que el recurso de amparo no proceda contra las omisiones de los órganos inferiores, pues el tribunal estableció que no podía quedar esa zona inmune, esa zona fuera de control, porque si no generaría para las personas inseguridad jurídica. Es decir, imaginémonos, pensemos en esta hipótesis o esto que les planteaba, que simplemente la oficina encargada de inscribir esta candidatura no la inscribió. ¿Y a cuál mecanismo acudo yo para poder defender ese derecho? Porque no hay una decisión, pero
en esos casos el tribunal estableció que frente a esas omisiones sí es posible recurrir en amparo contra los órganos de la administración electoral. Y entonces es posible, cuando esto se presente, que el tribunal pueda conocer las omisiones que se presenten contra los órganos de la administración electoral. ¿Qué pasa cuando una sentencia del tribunal se declara con lugar? Pues la decisión es que se restablece a la persona en el derecho. Por ejemplo, si a la persona se le estaba negando la inscripción de una candidatura, pues lo que se hace es ordenar esa inscripción, que la persona pueda participar. Y si se trata de una omisión, es que se realice el acto, es decir, el partido en esta misma hipótesis, no quería inscribir la candidatura, pues ante esta omisión le tocará, la decisión del tribunal será ordenarle para que la inscriba. Y hay una situación y es que no solo, como les decía, no solo procede contra actos ya consolidados, sino pueden darse en amenazas, amenazas que lesionen ese derecho fundamental. Pensemos que se esté por promulgar un reglamento a lo interno de un partido político donde diga que las personas de determinado lugar no pueden postularse a un cargo de la agrupación política. Aunque eso no se haya dado, pero ya el solo hecho de que exista, aunque no exista el reglamento, pero si ya hay noticia de esa situación, eso es causa suficiente para que el tribunal pueda intervenir ante esta amenaza, porque se trata de una noticia, no se ha consolidado el acto, pero ante esa amenaza, lo que ordena el tribunal es que cese esta amenaza y que se detenga para poder restablecer a la persona en sus derechos. Y finalmente, la sentencia estimatoria, pues conlleva la indemnización de los daños y perjuicios, perdón, causados a la persona a la recurrente, a la persona que presentó el recurso de amparo. Les voy a dejar simplemente como referencia algunas sentencias que hacen o que el tribunal ha tratado, algunos amparos que tienen alguna importancia, y solo me voy a detener tal vez en la que dice 259E 2001, aunque es muy viejita, es una resolución de más de 20 años, aclara un tema importante. Aclaro un tema que, por ejemplo, en algún momento se pensaba que el tribunal podría controlar o podría defender todos aquellos derechos de las elecciones de órganos corporativos. Pensemos en la elección de un colegio profesional. Pues en algún momento se pensó que el tribunal podía intervenir en la elección de estos órganos de colegios profesionales o incluso en elecciones de universidades públicas. El tribunal aclara que la competencia que tiene es para resolver los fenómenos que se presenten o los hechos que se presentan a propósito de los procesos nacionales, es decir, en donde se da este proceso normal de la renovación democrática de nuestras autoridades gubernativas. Y ahí les dejo las otras para que las puedan repasar. Me adelanto un poquito para poder aprovechar el tiempo. Vamos con la segunda columna. La segunda columna que les decía tiene que ver con los casos de las actividades propias de los partidos políticos. Y aquí les decía que habían dos instrumentos que permiten controlar esta actividad de los partidos políticos. Y una es esta, en un único artículo, el Código Electoral establece la posibilidad de controlar la legalidad de los actos que se presenten en estos partidos en procesos de formación. Es decir, todos aquellos actos que tengan que ver con que tengan que ver con la legalidad de los partidos en procesos de formación se conocen a través de este instituto, es decir, solo a través de este mecanismo se pueden conocer esos actos. ¿Qué se conoce acá? Por ejemplo, problemas en la conformación de una asamblea partidaria que se incumple con requisitos. Este instituto lo que busca es revisar la legalidad, es decir, que el acto que adopta el partido político se ajuste al ordenamiento jurídico. Y en este caso se establece un mecanismo o un procedimiento un tanto agravado para poder resolver este tipo de controversias. Y es que en primera instancia
lo va a resolver el Comité Ejecutivo Provisional. Cada partido político en proceso de formación, por regla, por disposición legal, debe formar o debe conformar un Comité Ejecutivo Provisional, que es el que se encarga de llevar a cabo todos los actos para que se puedan culminar con la inscripción del partido político. Bueno, este Comité Ejecutivo Provisional es el que se encarga en primera instancia de resolver estas controversias. Si aún así la persona está en desacuerdo con lo resuelto, eso se puede llevar hasta el siguiente nivel, que es la Dirección General del Registro Electoral. En esta instancia, que tendrá que presentarse en el plazo, en los primeros dos casos, en el plazo de 3 días, la persona debe, desde el momento que se adopta el acto, tiene 3 días para poder presentar esta gestión, este recurso. Si aún así la persona sigue inconforme con la decisión de la autoridad electoral, en este caso de la Dirección General del Registro Electoral, si aún sigue inconforme, puede elevarlo al Tribunal Supremo de Elecciones. Y aquí el plazo para presentarlo es de 48 horas, es decir, tiene 2 días después de que resolvió el registro electoral para presentar la gestión ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Podría pasar que este asunto nunca llegue a conocerlo el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Porque puede ser que la Dirección General del Registro Electoral le conceda a la persona demandante la pretensión y eso nunca llegó a conocerse por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Y quién puede presentar este tipo de procedimiento? Que por tratarse de un procedimiento de carácter, a ver, que lo que busca es revisar la legalidad de las actuaciones del partido político, es un procedimiento formal donde necesariamente debe presentarlo la persona que se siente afectada, y si no lo presenta la persona, debe presentarse de manera autenticada, debe presentarse autenticado o incluso puede presentarlo la persona a través de correo electrónico si viene firmado digitalmente, pero necesariamente deberá hacerlo la persona. Si no es de esta forma, si no cumple con este requisito, el trámite se rechazará, el tribunal no lo podrá conocer porque se incumple con este requisito formal. De igual forma, si la persona, por ejemplo, decidió presentar ante el comité ejecutivo, pero no acudió ante la Dirección General del Registro Electoral y sigue directo ante el Tribunal Supremo de Elecciones, el asunto resulta improcedente. El tribunal no lo puede conocer porque se brincó una fase dentro del proceso de impugnación. ¿Quién puede presentar este tipo de reclamos? Pues está previsto para el participante de una asamblea o el miembro de ese partido o la persona que esté afiliada a ese partido en proceso de formación, que se sienta afectado, que se vea, que la decisión le resulte adversa o que la decisión que se tomó lo afecte de alguna forma. Si la persona no tiene esta característica, no es miembro del partido, pero es una persona ajena, puede recurrir o al recurso de amparo electoral o a la acción de nulidad. Pensemos que, por ejemplo, en un partido en proceso de formación se incluyó dentro de las personas miembros dentro de la estructura interna a una persona que no quiere, a una persona que no tiene interés en participar, pues esa persona tiene el derecho de presentar un recurso de amparo contra esa decisión para poder accionar o puede presentar la acción de nulidad donde pueda demandar la nulidad de ese acto. Ok, vamos al segundo instituto de esta columna que, como les decía, tiene que ver con los partidos políticos y es la acción de nulidad. Ahí a ustedes les va a quedar las filminas y pueden ver los artículos donde se encuentra regulado tal vez con más detalle, con más precisión estos aspectos. Yo estoy dándole las reglas generales sobre cada instituto. La acción de nulidad es un instituto que lo que busca es, como les decía, al igual que el anterior, controlar la legalidad de los actos que emiten los partidos políticos. La Constitución dice que los partidos políticos deben funcionar de forma democrática y deben ajustar ese funcionamiento a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución y la ley. Y entonces le otorga al Tribunal Supremo de Elecciones esta competencia de revisar esas actuaciones a través de este instituto. Pero no es que el tribunal está como un policía
viendo a ver qué hace mal un partido político. No se trata de eso, sino que por tratarse de revisar la legalidad de un acto partidario en este caso, hay una regla o hay una presunción en el derecho electoral y es que se dice que los actos electorales se presumen válidos, salvo que se demuestre lo contrario. Es decir, entonces, los actos que emiten los partidos políticos, como los que se emiten en materia electoral, se presumen válidos, tienen una presunción de validez. La única forma de destruir esa presunción de validez es que se demuestre que se adoptaron infringiendo normas o que infringiendo la ley o la constitución. Y entonces, para eso es que están estos institutos, para revisar esa legalidad. Pero por tratarse, insisto, en un procedimiento que lo que busca es revisar la legalidad de los actos, tiene que cumplirse con una serie de formalidades. Es un procedimiento sumamente formal, muy riguroso, bastante solemne en el sentido de que se tiene que cumplir escrupulosamente cada uno de los pasos. Y cuando digo cumplirse cada uno de los pasos, me refiero a estos 4 requisitos que están acá. Es decir, para poder presentar una acción de nulidad, y como les digo, esta acción de nulidad lo que busca es restablecer a la persona, o también restablecer el acto, volverlo hacia atrás, es decir, anularlo, sacarlo del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, pensemos en una designación que realice un partido político donde excluyó de forma arbitraria a una persona y la persona fue excluida por el partido político al momento de hacer esa designación. Pues esa persona tiene el derecho de presentar esta acción de nulidad porque aquel acto que tomó el partido es ilegal. Entonces la persona lo que va a demostrar es que ese acto que adopta el partido en esa designación es ilegal. Tomando como ejemplo esta misma designación, entonces, como requisito previo, se requiere que la persona haya acudido primero a la instancia partidaria, es decir, que su inconformidad sea conocida por el partido político. Si el partido político le rechaza su gestión, después de ese rechazo, la persona tiene 5 días para presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones su escrito donde solicite la nulidad de ese acto partidario. Ahora bien, ya presentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones, la persona debe cumplir con otros requisitos. Y es que, primero, la decisión que impugna debe ser un acto definitivo. Es decir, no puede ser un acto que todavía no tiene la naturaleza de sentar una decisión firme. Pensemos, por ejemplo, que lo que está haciendo el partido político, hablando de esta designación, lo que hizo fue el conteo de los votos. Y a partir de ese conteo, se inobservó o no se consideró, por ejemplo, a esta persona. La persona no podría todavía recurrir a esa decisión porque el partido no ha hecho la declaratoria de elección. Es decir, este conteo es un acto preliminar, es un acto preparatorio que todavía no es el definitivo. ¿Cuál es el acto definitivo? Pues esta declaratoria de elección. Entonces, lo que podrá impugnar la persona es esa declaratoria de elección. Y necesariamente esta persona tiene que acreditar una lesión a un derecho o tiene que tener un interés legítimo comprometido. Es decir, volviendo al mismo tema de esta designación que realiza el partido, no podría presentar la acción de nulidad otra persona que no sea el afectado, por ejemplo, el hermano de la persona o un miembro del partido que se dé cuenta y diga, qué ingratitud, qué injusticia están cometiendo con esta persona. Yo voy a presentar la gestión. No se puede o no es posible hacerlo porque la persona que lo presenta no está siendo afectada ni en nada la beneficiaría si se resuelve el asunto. Es decir, la persona que debe firmar el escrito es aquella a la que resulte beneficiada o la que resulte de alguna forma afectada con esa decisión. Y lo otro que debe cumplir es que necesariamente tiene que estar referido, esta revisión de la legalidad tiene que estar referido a los procesos de postulación y designación de los candidatos a cargos de elección popular o de la estructura partidaria interna. Es decir, solo para esos casos se puede acceder a este instituto. No se puede conocer la legalidad de las actuaciones de partidos políticos fuera de este ámbito, con este instituto de la acción de nulidad.
Entonces, ¿qué podría conocer? Solo eso. Si el partido político está en un proceso de renovación de su base partidaria o de designación de candidatos a cargos de elección popular y se presenta alguna circunstancia que pueda ser ilegal, que pueda ser adoptar un acto que no reúna los requisitos legales, pues lo puedo impugnar. Lo puede impugnar la persona, como insisto, tiene el derecho subjetivo que resulte afectado con esa decisión, es la que puede realizarlo. Entonces, en este caso, es un procedimiento muy parecido, como les decía, al recurso de amparo electoral. Todos, tal vez para ponerlo en esos términos, todo escrito o toda gestión que vaya a conocer el Tribunal Supremo de Elecciones necesariamente tiene que ser presentada en un documento. No es posible que lo hagamos, por ejemplo, de forma verbal o que acudamos a las redes sociales para decir voy a presentar un recurso de amparo electoral, estoy presentando a través del Facebook o el muro del tribunal, estoy presentando una acción de nulidad. No, necesariamente tiene que presentarse en un escrito que debe contener requisitos mínimos como las calidades de la persona, medio para recibir notificación, tiene que contener el nombre o quién es el que cometió la irregularidad y una narración de los hechos, y de existir prueba, pues aportarlo. Eso será necesario tanto para el amparo como para todos los institutos de la justicia electoral. Como se presenta cualquier otro trámite ante la justicia ordinaria, pues funciona exactamente igual ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, presentado una acción de nulidad que cumpla con todos los requisitos, estos que les comenté, el tribunal lo que hace es darle curso al partido político para que el partido político se refiera a estos hechos. Y el partido político hará la defensa. El tribunal podría solicitar prueba en caso de que no exista suficiente claridad sobre los hechos, y la decisión del tribunal solo puede ser de dos tipos: revoca el acto o lo mantiene. Esa es la única decisión. Entonces, la decisión del tribunal irá en ese sentido, de mantener el acto que se impugnó, que como les digo, tiene esta presunción de validez, esta presunción de que el acto es válido, o lo anulará en el caso de que detecte, que pueda acreditar que se cometieron ilegalidades en su conformación, en la adopción de ese acto. Hay un aspecto importante dentro de la acción de nulidad, y decía que la acción de nulidad está referido para dos temas específicos, y es para la designación de candidatos a cargos de elección popular o cargos de la estructura partidaria. Pero, ¿qué sucede con la legalidad de los actos que adopta el partido político que están fuera de este ámbito? El tribunal también se enfrentó ante esta circunstancia y se le presentó un caso donde lo que se denunciaba era la ilegalidad de un acto partidario, pero que no estaba referido a los procesos de conformación, ni a la designación de candidatos a cargos de elección popular. Y la pregunta del tribunal, bueno, ¿qué se hace en estos casos? Pues el tribunal, de la misma forma que entendió que no podía quedar ningún asunto de manera sin control, es decir, no puede presentársele al tribunal un asunto que no tenga resolución, que no tenga una posibilidad, que no tenga un instrumento para resolver. El tribunal decidió que en estos casos lo que se haría es que la persona debería presentar la gestión ante el registro electoral. La inconformidad de esta legalidad, de este acto que pudiese ser lesivo o que podría tener vicios, perdón, de legalidad, debía presentarse al registro electoral, a la Dirección General del Registro Electoral, al órgano del Tribunal Supremo de Elecciones, para que este fuera el que tomara la decisión y se pronunciara sobre este asunto. ¿Y qué sucedía si el registro electoral no le daba la razón a la persona? Pues aquí se abría otro espacio, y es que la persona podría presentar un recurso de apelación frente a esa decisión que adoptó la dirección del registro electoral. Recurso de apelación que veremos prontamente. Entonces, con esto concluimos la segunda columna. Es decir, llevamos tres institutos de la justicia electoral: aquellos que tutelan derechos fundamentales y aquellos que regulan la vida de los partidos políticos. Y aquí hay unas resoluciones que igual les quedan en las filminas, que tienen que ver
con algunas decisiones de importancia, no porque resuelvan casos muy particulares, sino porque sientan algún criterio importante en la tramitación de estos asuntos. Pero ustedes pueden buscar en la página del tribunal y se encontrarán, con poner acción de nulidad, se encontrarán una gran cantidad de casos donde pueden revisar asuntos puntuales de este instituto. Ahora sí, pasamos a la tercera columna. Y esta tercera columna les decía que tiene que ver propiamente con el tema de los procesos electorales. Y aquí hay una característica importante, y es que el Tribunal Supremo de Elecciones es el jerarca máximo de la administración electoral. Es decir, el tribunal, aparte de ser el juez electoral, el juez que resuelve los conflictos del proceso electoral, también es el jefe, para que tal vez me entiendan, el jefe de todas las demás instancias que realizan actividad electoral. Y hay una serie de instancias que realizan actividad electoral y no solo que están dentro del Tribunal Supremo de Elecciones, pueden estar dispersas dentro de la misma estructura del Estado. Y más adelantito vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Pues el tribunal, como jefe de estas otras instancias, lo que hace es resolver en definitiva el conflicto que se puede estar presentando entre una persona o un partido político frente a la administración, frente a una decisión de un órgano de estos. Entonces, lo que va a hacer el tribunal es resolver como el jerarca máximo. Y entonces, aquí hay una serie de instancias que tienen alguna función electoral. Les decía que la Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, que es la que se encarga básicamente del tema del financiamiento de los partidos políticos, pero se encarga también de una parte muy importante que es el registro, la inscripción de los partidos políticos y las inscripciones de las candidaturas en los procesos electorales. Entonces, esta instancia es la encargada de eso. Pues las decisiones que adopte esta dependencia son las que puede conocer el tribunal como recurso de alzada, como recurso de apelación. El otro grupo es el de las juntas electorales. Por ejemplo, las decisiones que adopten las juntas cantonales o las juntas receptoras de votos son apelables ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Juntas cantonales, por ejemplo, son las encargadas de recibir quiénes van a ser los miembros de mesa. Esa lista de las personas que integran los miembros de mesa se presenta ante las juntas cantonales. ¿Qué sucede, por ejemplo, que una junta cantonal quiera rechazar o rechace de manera ilegal una nómina presentada por una agrupación política? Pues esos son asuntos que el tribunal ha conocido, que ha resuelto y sobre los cuales se ha pronunciado de esta forma, como jerarca máximo de la administración electoral. Lo mismo que las decisiones que adopta la Junta Receptora de Votos. Hay juntas receptoras de votos que en la jornada electoral toman decisiones que pueden ser recurridas, que el tribunal debe resolver al momento de hacer el escrutinio y el cómputo de votos, pues resolverá estas impugnaciones que se presentaron ante la Junta Receptora de Votos. Y la otra es el funcionario o encargado de autorizar esas actividades públicas que en el pasado pues tenían mayor presencia, ahora han como que migrado a un asunto de los desfiles, las actividades como estas caravanas. Bueno, este tipo de cosas son autorizadas por un funcionario electoral. Las decisiones que este funcionario adopte son susceptibles de ser conocidas en alzada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Y las delegaciones cantonales de policía, que cumplen un papel importantísimo, pues son las encargadas de autorizar los clubes políticos para el funcionamiento de las actividades ordinarias que realizan los partidos políticos en el día a día, en el proceso previo a la elección. Pues la fuerza de policía a través de sus delegaciones cantonales son las que autorizan o deniegan este tipo de instalaciones. Las decisiones de estas instancias son susceptibles de ser conocidas por el Tribunal Supremo de Elecciones. Y cuando dice cualquier otro órgano de dependencia con potestades decisorias. Y aquí les citaba en algún momento, por ejemplo, la Oficina de Control de Propaganda, que es una dependencia que no pertenece al Tribunal Supremo de Elecciones, pero que aquella que rechace de forma ilegal la publicación de propaganda, esa decisión de ese rechazo podría ser apelable ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Dentro del plazo de los 3 días que se presente la gestión, el tribunal podría conocerlo. Esto, como les decía, es un recurso, en realidad es un recurso de alzada, como funciona en
donde el jefe es el que toma la decisión final. Y aquí hay algunas resoluciones igual que tienen alguna importancia, que tienen, bueno, lo que les comentaba de la Dirección Nacional de Control de Propaganda, que el tribunal ha establecido la posibilidad de conocer sus decisiones a través de esta figura. Juan Luis, Eh, perdón, te voy a pedir que que dejes de compartir y volvás a compartir porque alguien está rayando la presentación, entonces el material no nos va a servir para los talleres. Me están escribiendo en el chat que es alguien de apellido Fallas que está rayando la pizarra, entonces yo le voy a pedir a esa persona que por favor no haga más eso porque si no tendríamos que sacarla de la reunión. Entonces, tal vez si dejas de compartir y volvés a compartir ya no salen los rayonazos. bueno, vamos a hacerlo de esa forma. Porfa, gracias. Ok, vamos de nuevo entonces, perdón ahí por la... Ujú. Ok, Ok. Me gracias. escriben que es Carolina Fallas. Doña Carolina, por favor, si lo está haciendo por accidente, le pido que por favor no manipule mal la función. Muchas gracias. Adelante. Bueno, les decía que aquí hay algunas resoluciones que tienen que ver con ese tema de las apelaciones electorales. Algunos que tienen la mano levantada, no sé si al inicio Jenny les explicó que podrían ir escribiendo sus consultas en el chat y después se las puedo ir atendiendo para poder ir avanzando en esta materia. Ok, pasamos entonces al otro mecanismo que tiene que ver con los procesos electorales y este tiene que ver con la demanda de nulidad. Entonces estamos en la tercera columna, ¿se acuerdan que les presenté 4 columnas? Estamos en la tercera, en el último instituto de esa columna y este tiene que ver con la demanda de nulidad. ¿Qué es la demanda de nulidad? La demanda de nulidad es un procedimiento que lo que busca es anular actos o documentos electorales, incluso una elección que se pueda presentar. Entonces, el artículo 246 establece contra qué actos, por tratarse de la nulidad de un acto electoral, las nulidades por regla procesal, dicen los abogados, que tienen que estar expresamente previstas cuáles son los actos que se pueden anular. Pues acudiendo a esta premisa y a esta regla, el Código Electoral desarrolla en el artículo 246 cuáles actos son los que se pueden anular. Y dice el código que se pueden anular el acto, acuerdo o resolución de una junta ilegalmente integrada. Una junta, pensemos, receptora de votos o una junta cantonal. Dice, ilegalmente reunida o que funcione en lugar u hora diferentes a los fijados conformes a esta ley. Es decir, ese es uno de los, o unos varios de los actos que se pueden anular. También se puede anular el padrón registro. El padrón registro es aquel documento donde viene, es un librito, digamos, ahí donde, libro grande, donde viene el detalle de los electores de esa junta receptora de votos. Pero dentro de ese librito, ahí cuando ustedes lo ven, dentro de ese librito vienen documentos electorales, por ejemplo, vienen actas de cierre, actas de inicio de la sesión de la Junta Receptora de Votos, viene un acta de cierre, viene una hoja de incidencias y viene también material propio para hacer el conteo del resultado electoral. Pues ese padrón o el documento de ese padrón podría anularse, podría solicitarse la anulación. Por eso dice también el acta, documento, inscripción, escrutinio o cómputo que resulte de modo evidente no ser expresión fiel de la verdad. Es decir, estos actos se pueden anular todo este tipo de actos, contempla el Código Electoral. Y dice que también puede anularse la votación y elección recaídas en una persona que no reúna las condiciones legales o necesarias para servir al cargo y que se hagan contra los mandatos de la Constitución y la ley. Contra este tipo de actos también o ese tipo de actos también se pueden anular, es decir, la votación de una determinada junta receptora de votos se puede anular la elección. Vamos a ir tratando de desmenuzar un poquito esto.
El Código Electoral establece estas reglas o estos actos que se pueden anular. Sin embargo, dice que el mismo código que se exceptúan de esta nulidad lo dispuesto en el inciso A. Es decir, se puede anular se podrá anular el acto, acuerdo, la decisión de la Junta ilegalmente integrada, dice, pero se mantendrán sus actos, sus efectos. Dice el párrafo primero, dice, no obstante lo dicho en el inciso anterior, es válida la votación celebrada ante una junta receptora de la cual haya formado parte un miembro que no reúna los requisitos de ley. Es decir, si una junta receptora de votos, pensemos, funcionó con una persona que no estaba debidamente juramentada, habían 4 miembros, 3 miembros, 2 miembros, estaba el auxiliar electoral, estaban los fiscales, pero resulta que había una de las personas que recibía los votos que no había sido juramentado, que no tenía la investidura para ser miembro de la Junta Receptora de Votos. Dice el código que la votación recaída en esa junta ilegalmente integrada se mantiene, a pesar de que pueda existir un vicio, la votación en esa junta se mantiene. ¿Por qué? Porque aquí hay un principio que ¿cómo se llama? Que en materia electoral sigue vigente, y es el principio de conservación del acto electoral. La conservación del acto electoral lo que dice es que mientras la validez, mientras la voluntad popular expresada en la Junta se pueda evidenciar, no se quebrante, no se quiebre, el acto electoral se mantiene. Entonces, por eso es que se mantiene, según el Código Electoral, en el caso de los actos de una Junta ilegalmente integrada. Y después hay otra excepción, y es la prevista en el inciso C, y es la votación que recaiga en una persona que no reúna las condiciones. Es decir, la votación de ese partido se mantiene, mas no la elección de la persona. Pensemos, por ejemplo, en una persona que se postuló sin reunir algún requisito, que por alguna razón se pasó un requisito. Por ejemplo, pensemos el que no era vecino del lugar en el que se está postulando al cargo, pensando ahorita en elecciones municipales. La persona no residía en el cantón en que se está postulando. Resulta que eso es un vicio o eso es una condición que impedía la postulación, pero como no se advirtió en el proceso de inscripción de candidatura, sino que se hizo hasta antes de hacerse la declaratoria de elección, el Tribunal Supremo de Elecciones, al momento de hacer el conteo y determinar que el partido tiene derecho y que la persona a la cual tendría que designar es esta quien cumple con requisitos, el Tribunal Supremo de Elecciones, acudiendo a esta norma del código, mantiene la votación en favor del partido. Pero ¿qué es lo que hace? Excluye a la persona que tiene el vicio o que presenta esta irregularidad y asciende a la persona siguiente o al candidato siguiente, y a este es al que nombra. Por eso es que entonces aquí esa es la excepción que se establece en el inciso C, es decir, la designación de la persona es lo que se anula, la persona desaparece del escenario y la votación se mantiene. Entonces, esas son las condiciones o los actos por los que se puede anular una elección. Ahora bien, en este procedimiento de la demanda de nulidad, que este procedimiento funciona, o este mecanismo solo funciona el día de la elección. Es decir, entra en vigencia a partir del día de la elección y hasta que se realiza la declaratoria de elecciones. Solo en ese momento se puede utilizar la demanda de nulidad. ¿Qué quiere decir? Que en este momento la demanda de nulidad no sirve de nada, no se puede utilizar, el tribunal no puede resolver ningún asunto. ¿Por qué? Porque lo que puede anular son actos electorales y todavía no tenemos actos electorales. Es decir, a partir del día de la elección y hasta que se haga la declaratoria de elección, podemos utilizar este instrumento de la justicia electoral. Y algo importante que tiene este mecanismo es que el padrón registro que les decía tiene una característica muy particular, y es que es prueba esencial de lo acontecido en una elección. Entonces, este padrón
contiene todas las incidencias. Es un documento sumamente importante dentro del proceso electoral. Pero si este documento por alguna razón llegara a faltar, eso no provoca la nulidad de la elección. ¿Por qué no provoca la nulidad de la elección? Porque hay otros elementos, otros documentos que pueden acreditar la votación recibida. Pensemos, por ejemplo, en la certificación de votos que se le da a cada miembro de los partidos políticos. Ahí consta la votación recibida. Hay también otros documentos, por ejemplo, la hoja donde se envía el telegrama de comunicación de resultados. Ahí consta la votación y eso también es firmado por los miembros de mesa. Entonces, si el padrón registro no está, pero tenemos otros elementos a los que se puede acudir para revisar la votación, es posible hacerlo. Es decir, la ausencia del padrón registro en sí mismo no provoca la nulidad de una elección, ni tampoco provoca la nulidad de elección el hecho de que no esté el certificado de votos o que no esté la certificación que emite de comunicación del telegrama de los resultados de las elecciones. Hay en el proceso electoral hay una serie de documentos que conforman para poder dar seguridad, para poder dar tranquilidad de que el resultado de la elección se va a mantener incólume. Entonces, con esto en mente, hay una presunción de validez del resultado electoral. Es decir, el resultado electoral, igual que les decía anteriormente con la acción de nulidad, se presume válido. Hay una presunción de que el resultado que se presentó en la Junta Receptora de Votos es ese. Entonces, para poder destruir eso, tiene que ser con prueba sólida. ¿Por qué? Porque hay un principio de certeza. La certeza es que el resultado es fiel expresión de esa voluntad popular. Por tal motivo, en este mecanismo debe necesariamente incluirse o aportarse o evidenciarse expresamente cuál fue el vicio y debe existir prueba que acredite esa condición. Por ejemplo, es muy usual que en los padrones no coincida la cantidad de votos que se emitieron con la cantidad de firmas. Puede existir divergencias, es decir, hay veces hay más votos y menos firmas. ¿Y por qué sucede esto? Muy sencillo. Las personas, los miembros de mesa en el proceso, en el día a día de ese día de la elección, olvidaron, le pidieron el documento a la persona, pero olvidaron pedirle que firmara. Entonces la persona no firmó, pero sí votó. Entonces al final aparecen más votos que firmas, porque eso ha sucedido y sucede, y es una práctica que hemos visto constantemente, sobre todo cuando en una junta receptora de votos ha tenido una labor o le ha tocado trabajar prácticamente las 12 horas del día. Es un proceso desgastante donde es usual que se cometan algunos errores de estos que en realidad no afectan la elección. ¿Por qué no afectan la elección? Porque incluso si hay fiscalización de los partidos políticos, si esos miembros de mesa responden a las diferentes fuerzas políticas y hay auxiliares electorales que están vigilando este tipo de actividad, pues existe una serie de controles que permiten dar esa certeza y esa garantía de que el proceso electoral se está llevando de forma transparente. Este procedimiento o esta demanda de nulidad no es una auditoría electoral como algunos en algún momento se pensó, es decir, donde el tribunal vuelve a hacer un examen de todo y busca ver dónde está lo malo. No se trata que el tribunal vaya a buscar dónde está lo malo, es que la persona tiene que decir dónde ocurrió el problema, cuál es el vicio, y el vicio tiene que ser de tal magnitud, de tal envergadura, de tal fuerza que suponga que ahí se dio un quebrantamiento de esa voluntad popular. Y algo que no es este mecanismo, no es un elemento para preconstituir prueba, en el sentido de decir, vea, es que a mí me suena raro que en el padrón registro aparezcan firmas con lapicero rojo y con lapicero azul. Eso ya muestra algo extraño. Ese tipo de cosas son usuales, podrían pasar, y no es en sí mismo un elemento para presumir que hay una irregularidad. Es decir, si lo que se está buscando es preconstituir prueba, no es este el mecanismo. De ahí que en el caso de las demandas de nulidad, ha pasado que a lo largo de todo el tiempo, solo 2 demandas de nulidad el tribunal ha acogido, es decir, ha declarado con lugar solo 2 demandas de nulidad.
una en el lado de, más bien tres, perdón, a mí hizo falta otra. Tres, una tiene que ver con una zona en el lado de Siquirres, donde en un lugar de esta región se instaló una especie de toldo donde había ropa, se instaló una especie de comedor o lugar donde le daban comida a las personas que votaban y les decían, primero los pasaban por el lugar y les decían, vea, tenemos esta ropita, vaya vote por el determinado partido. Una vez que vota, viene, recoge su platito de comida y puede escoger ropa. Eso se acreditó. ¿Qué quiere decir? Que los votos recibidos en esa junta receptora de votos no expresaban realmente la voluntad popular, estaban viciados, la voluntad de esa persona había sido afectada, había sido condicionada a que iba a recibir primero un plato de comida y después una ropa a cual iba a poder acceder, porque también se trataba de una junta receptora de votos ubicada en una zona una de las zonas más pobres del país, y eso pues indudablemente también contribuyó. Y las otras dos demandas de nulidad que se han declarado con lugar se presentaron en hogares de ancianos o albergues de estancia de los adultos mayores, donde las personas se aprovecharon de la condición de los habitantes de este lugar para hacerlos votar en determinado sentido. El tribunal donde acredita tales circunstancias, donde incluso habían pariente, por ejemplo, el director en uno de los casos, el director del lugar era hermano de uno de los candidatos a una alcaldía, pues se dieron circunstancias donde las enfermeras o las personas que asistían a las personas solicitaban siempre hacer voto público y decían por el partido que querían votar, pero no lo hacía la persona, sino que lo hacía prácticamente la persona, la asistente. Bueno, en estos casos, el tribunal acreditó que la voluntad popular en estos lugares sí había sido afectada. Y uno se pregunta, ¿y eso afectó la elección? Pues en el caso de Siquirres sí afectó, porque eso determinó que fuese otro, el síndico, que se eligió. Porque al anularse esta junta receptora de votos, tuvo un impacto tal que el partido que estaba ganando perdió esa fuerza y ya no fue el que designó finalmente el candidato a una sindicalía. Entonces fue otro del partido político. Eh, Les dejo ahí los números de resoluciones por si las quieren leer, por si las quieren repasar. Y vamos a la segunda y última, perdón, a la última columna que tiene que ver con los procesos sancionatorios para ir terminando un poco con este tema. Este tema, en estos procesos de carácter sancionatorio, les decía que el Tribunal Supremo de Elecciones no solo resuelve los conflictos propios del proceso electoral, sino que también se desdobla en una función en la que se convierte en una especie de juez penal, digamos. Permítanme hacer esa comparación, en el sentido donde el tribunal resuelve casos que por el impacto que tienen, implican una supresión de los derechos políticos de las personas. Supresión, por ejemplo, de derechos que solo está permitida realizarla al juez penal. Es decir, en nuestro país, solo el juez penal puede suprimir los derechos de las personas, los derechos fundamentales de las personas, como la libertad, por ejemplo, de tránsito o la libertad política. Bueno, pues el Tribunal Supremo de Elecciones, a través de este instituto de la parcialidad política, de lo que conocemos como beligerancia, puede también suspender los derechos políticos, y veremos de qué se trata esto. Bueno, dice la Constitución Política en el artículo 102, inciso 5, dice que le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones investigar por sí o por medio de delegados y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos políticos sobre parcialidad de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. Es decir, ahí hay una competencia constitucional que se delega para que el tribunal pueda investigar las denuncias contra los servidores públicos. ¿De qué se trata esto? Se trata de que el proceso electoral debe realizarse de forma imparcial, donde no haya injerencias, donde nadie tenga ventajas en perjuicio de otros, donde todos tengan las mismas condiciones y tengan, como decimos, el piso plano, que todos empiecen la carrera en las mismas condiciones, donde las ventajas no existan para unos y para otros no. Es decir,
lo que se busca es que exista una absoluta imparcialidad del funcionario público en el desempeño del cargo para que un partido político no se vaya a ver afectado o un partido político no se vaya a ver beneficiado. Y entonces tenemos este instituto que de forma particular lo hemos llamado o se le conoce como beligerancia política, que en realidad la beligerancia política la podemos dividir en dos partes y tiene que ver con la parcialidad política, es decir, el funcionario público se comporta de forma imparcial, donde desobedece al mandato que se le ha ordenado de realizar su cargo de forma imparcial, pues el funcionario público se desvía y realiza actos que tienden a favorecer a un partido político. Por ejemplo, pensemos, un funcionario que tiene la competencia para autorizar en un sitio público, digamos, utilizar un parque o utilizar una instalación pública para los partidos políticos, solo se la concede a uno, solo la autoriza a uno y se lo deniega a otro. Y a los otros partidos no les da las mismas condiciones. Pensemos que ese funcionario realiza este tipo de actos de forma sistemática. ¿Está siendo imparcial? Pues no, está actuando de forma parcializada en favor de un partido político, beneficiando a uno y perjudicando a otros. Esa podría ser la parcialidad política, es decir, donde el funcionario público realiza actos que son contrarios a su actual, a su forma ordinaria de conducirse o de realizar su función. Y el otro tiene que ver propiamente con la participación de ese funcionario en actividades de los partidos políticos a los cuales les esté permitido. Es decir, se trata de un funcionario público que participa en actividades de los partidos políticos en un momento, en determinado momento, que tiene prohibido o que está impedido de hacerlo. Entonces, tiene dos acepciones o tiene dos características la beligerancia política, que es el funcionario que realice actos de forma contraria a la ley, favoreciendo a un partido o perjudicándolo, o que se involucre en actividades de los partidos políticos en un momento en que no pueda hacerlo. ¿Y por qué en un momento? Vamos a ver por qué. Porque resulta que el Código Electoral establece primero reglas generales y dice que los funcionarios públicos tienen prohibido durante su jornada laboral dedicarse o realizar actividades que favorezcan a los partidos políticos. Todo funcionario público está sujeto a esta prohibición. Entonces, la normativa electoral, a través de este artículo 146, establece primero que a quienes les aplica y establece, dice que a los funcionarios de todo ente público estatal, esto incluye ministerios, todo lo que son poder ejecutivo, el poder judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, lo que es todo el aparato descentralizado como las municipalidades, todo lo que tiene que ver con las instituciones autónomas, todo lo que son autónomos o semiautónomos, o todo ente público estatal, en realidad se encuentra, el funcionario público se encuentra sujeto a esta prohibición de de todo tipo de ente. Y el código establece grados de restricción, es decir, para unos les prohíbe solo durante la jornada laboral y a otros les establece una condición más rigurosa. Vamos a ir por partes. Como les decía, a todos los funcionarios públicos se nos establece esta misma prohibición de que no podemos dedicarnos en horas laborales a realizar actividades o participar en las actividades de los partidos políticos, ni realizar actividades o realizar actos que puedan favorecerlos o que puedan perjudicarlos de forma deliberada. Todos los funcionarios públicos tenemos esa regla y es durante la jornada laboral. Ahora bien, en el segundo párrafo se establece una lista de funcionarios públicos a los cuales únicamente se les permite el ejercicio al voto, es decir, una lista de funcionarios públicos a los cuales no pueden realizar otra actividad que no sea la emisión del voto, por lo que durante su jornada laboral, como fuera de ella, no pueden realizar ningún acto de naturaleza electoral. Y estos funcionarios van desde los más altos cargos públicos que hay hasta
algunos de tal vez menor relevancia, pero está prevista para los funcionarios de mayor jerarquía. Y aquí está el presidente, los ministros, está los vicepresidentes de la República, tenemos a los miembros de las fuerzas de policía. Aquí puede ser el oficio, por eso les decía, va desde lo más grande hasta lo más bajo, porque tenemos al presidente, pero también tenemos al oficial de policía, que tiene prohibido durante todo tiempo dedicarse a actividades de carácter político electoral. Aquí tenemos al contralor, al subcontralor, al procurador general de la República, tenemos también al defensor o al defensor a los habitantes, a los gerentes, subgerentes de las instituciones públicas, a los miembros de las juntas directivas, y en general ahí se establece una lista de funcionarios públicos a los cuales se les prohíbe todo tipo de actividad y solo se les permite el ejercicio del sufragio el día de la elección. Por supuesto, estamos incluidos dentro de esa lista taxativa los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, todos los funcionarios públicos estamos sujetos a esta prohibición. Hay una prohibición intermedia que contempla la Ley Orgánica de la Defensoría de los Habitantes, y es que a estos funcionarios sí se les permite expresar su simpatía, pero no se les permite participar. Algo extraño en la legislación nuestra, pero quedó redactado de tal forma que ellos sí pueden expresar su simpatía partidaria, pero no pueden involucrarse en la vida de los partidos políticos. Entonces, esos 3 grados de prohibición son los que tiene este instituto. ¿Cuál es el procedimiento? Como les decía, este es un procedimiento que surge por denuncia ciudadana. Cualquier persona podría denunciar este caso y el Tribunal Supremo de Elecciones tendrá la competencia, la obligación para revisarlo. Entonces, si por ejemplo el asunto contiene hechos que no infringen la normativa electoral, pues el tribunal lo rechazará de plano. Les pongo un ejemplo. Pensemos en que se denuncia a un funcionario, un oficinista, que trabaja de 8 a 4 de la tarde, pero que a las 6 estaba participando en una actividad de un partido político. Y la denuncia viene y se dice, mire, este funcionario a las 6 de la tarde estaba participando con un partido político. Y viene y se presenta esa denuncia. Cuando el tribunal conoce esa denuncia, pues evidentemente verifica de que se trata de un funcionario que no tiene la prohibición más rigurosa y que su prohibición se limita a la jornada laboral. Por ende, podría realizar actividad fuera de esa jornada. Ahora bien, hay casos, por ejemplo, de los funcionarios que tienen prohibición absoluta que se piensa o han creído que por tener una licencia o un permiso sin goce de salario o por estar incapacitados o por estar en vacaciones, pueden realizar actos de naturaleza electoral o involucrarse con los partidos políticos. Estoy refiriéndome a funcionarios que tienen prohibición absoluta. Estos funcionarios, aún en estas circunstancias en que no estén laborando por permisos, por licencia o por incapacidad, vacaciones, aún así les cobija la prohibición y siempre estarán sujetos a la prohibición, de modo tal que el hecho de estar de forma temporal, no estar de forma presencial, o más bien estar fuera de su cargo en ese momento, no los habilita para realizar este tipo de actos. Ahora bien, recibida la documentación o la denuncia, el tribunal puede ordenar una investigación preliminar de estos hechos. La inspección electoral, un órgano del Tribunal Supremo de Elecciones, se encarga de realizar esta investigación y de realizar todo el procedimiento. Concluida esta investigación, si el funcionario que se designa, que se denuncia, está sujeto a inmunidades, es decir, lo cobija algún tipo de inmunidad, el tribunal tiene que solicitar a la Asamblea Legislativa que se levante esta inmunidad para poder investigar a este funcionario. Y después de esto, el Tribunal Supremo de Elecciones, a través de la sección especializada, dictará la resolución en primera instancia y contra esta resolución cabrá interponer un recurso de apelación en el plazo de 8 días. Es decir, el Tribunal Supremo de Elecciones en este caso va a disponer de declararse con lugar la destitución del cargo del funcionario
es decir, el cargo público que ostenta, y también se le inhabilita para ocupar cargos públicos por un periodo que va de 2 a 4 años. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto ha sucedido? ¿Habrá el tribunal inhabilitado a alguien? ¿Habrá suspendido a alguien, algún funcionario? Pues sí, y muchos, y de diferentes jerarquías, desde las más altas hasta las más bajas, desde gerentes de instituciones autónomas, de miembros de juntas directivas, hasta funcionarios de menor nivel como oficiales de policía. Entonces, es un instituto que lo que busca, como les decía, es garantizar la imparcialidad del funcionario público en el ejercicio del cargo. Y algo importante es que, por ejemplo, ahí les dejo algunas sentencias que tienen que ver con algunos temas específicos. Por ejemplo, un funcionario público que tenía prohibición absoluta y apareció donando a un partido político. Eso es un acto típico de beligerancia, porque está contribuyendo en la vida interna del partido político a través de una donación. Y en este caso tiene que materializarse con un acto, es decir, no la intención, no es aquello que yo le dije, es que voy a ir a una asamblea de un partido político, tengo unas ganas de ir a una asamblea de un partido político, pero si nunca se presenta, eso no constituye un acto de beligerancia. Entonces, en realidad lo que cuenta no es un delito, es un delito más bien, como dicen los abogados, un delito de resultado, es decir, aquí no hay tentativa, no es que yo lo iba a hacer y finalmente no se dio, no, es que participé o no participé. Bueno, eso es en cuanto al tema de la beligerancia. Nos queda ahora sí, ya para terminar, para ir cerrando con el tema, la cancelación de credenciales de funcionarios de elección popular. Este es el último instituto de la justicia electoral, y el Tribunal Supremo de Elecciones también tiene la competencia de cancelar las credenciales de los miembros de los supremos poderes, en este caso de el presidente de la República, sus vicepresidentes, de los diputados a la Asamblea Legislativa, pero solo podrá hacerlo por las causas que se establecen en la Constitución política, o podría hacerlo por el procedimiento anterior, el de la beligerancia política. Pensemos que por alguna razón el presidente de la República o alguno de sus vicepresidentes incurrieran actos de beligerancia, pues podría ser constitutivo de cancelarle la credencial que ostenta. Y en este caso, por tratarse de causas previstas en la Constitución, por ejemplo, pensemos en la que un parlamentario, un diputado, asume el cargo de ministro, un cargo de ministro con cartera. En este caso podría ser una causal para poderle retirar la credencial a este ministro, a este diputado. Pues este tipo de trámites son los que podría conocer el tribunal a través de estas denuncias de cancelación de credenciales, y la instrucción aquí la realiza uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. El asunto, una vez concluida la investigación, se remite a la Asamblea Legislativa para el tema del levantamiento del fuero, y después el tribunal decide si cancela. Una vez cumplido con esto, el tribunal decide si cancela o no cancela la credencial. Estamos hablando de los funcionarios de los supremos poderes, del presidente, vicepresidentes y de la Asamblea Legislativa. Ahora bien, estos son algunas resoluciones que tienen que ver con la cancelación de estos funcionarios, y ahí se las dejo para que puedan revisarlas y poder avanzar en el otro tema. El otro tema tiene que ver con los funcionarios municipales de elección popular, es decir, hablemos desde el alcalde, vicealcaldes, regidores, síndicos, el intendente, el viceintendente, los miembros de los consejos municipales de distrito. Todos estos funcionarios en realidad también son susceptibles, o es posible cancelar las credenciales cuando incumplan con alguno, o más bien cuando cometan alguno de los hechos previstos para tal efecto. Algo importante, y es que ha existido toda una confusión, es que se cree que el Tribunal Supremo de Elecciones es el jefe de estos funcionarios, al punto de que pueda llamarle la atención, de que pueda llamarlos a orden y decirle, mire, usted tiene que cumplir con sus funciones. Pues no, el Tribunal Supremo de Elecciones, la única competencia que tiene es para cancelar las credenciales, y cancelarlas por los supuestos que contempla la ley. De modo que hay sanciones, como por ejemplo pueden realizar o pueden imponerse a estos funcionarios, que podrían implicar
la amonestación escrita, la suspensión, que el tribunal simplemente lo que hace es aplicarlas. No es que el tribunal es el que no es el que el tribunal las pueda disponer. Por ejemplo, la Contraloría General de la República realiza procedimientos que tendrían que ver con las normas de control y fiscalización de la hacienda pública, que pueden desembocar en sanciones para los alcaldes, para sus regidores. Esas sanciones, el tribunal lo que hace es ejecutarlas para efecto de que siempre se mantenga el quórum de la corporación municipal. O podría ser que la municipalidad a lo interno desarrolle procedimientos, por ejemplo, pensemos en procedimientos por acoso sexual, o ahora recientemente por la ley la ley 10.235, que tiene que ver con la ley de acoso político a la mujer. Pues puede desarrollar procedimientos, pero si la conclusión es imponerle una sanción o una amonestación, eso es una sanción que el tribunal no tiene que avalar, no tiene que verificar, simplemente lo que hace es aplicarla. Y en este caso, la denuncia la puede interponer cualquier vecino o cualquier persona de esa localidad. Puede interponer la denuncia. Como les decía, ¿a quiénes se les puede cancelar? Pues a los funcionarios que ya están ahí, ustedes conocen todos los funcionarios municipales de elección popular. Algunas de las causales que contempla el Código Municipal que hacen perder la credencial de estos funcionarios, pues la renuncia, la ausencia en el caso de los regidores de 2 meses, en el caso de los alcaldes es de 8 días, el hecho de perder algún requisito, por ejemplo, el funcionario ya no vive en el lugar en el que sirve el cargo, eso podría implicar la cancelación de sus credenciales, por infracciones a lo que les decía la norma de control y fiscalización de la hacienda pública, o también por infracciones a la ley de la zona marítimo terrestre, está lo que les decía de acoso sexual, y ahora hay que incluir también dentro de las causales esta otra nueva, por infracciones a la ley 10.235, que tiene que ver con la violencia política contra las mujeres. Esas son algunas de las causales, igual están previstas en el código y podríamos ahí verlas. El artículo 18 del Código Electoral contempla expresamente cuáles son las causales para poderle cancelar las credenciales a un alcalde municipal. Se establecen un poco las que les estaba mencionando ya con mayor detalle, y dentro de estas, en el artículo 19 del Código Electoral se establece digamos que otra causal, otro procedimiento que podría conllevar la destitución de un alcalde o vicealcalde, y es el plebiscito revocatorio del mandato. Y en este caso tiene que presentarse una moción que el consejo, o que debe ir firmada por 1/3 de los miembros del consejo, y que finalmente debe aprobarla 3/4 partes de los miembros del consejo. Es decir, se trata de una votación agravada, se trata de un procedimiento de índole o de naturaleza política donde no existe causal para poder solicitarla, es decir, simplemente lo que se necesita es un acuerdo político para poder solicitar la cancelación de las credenciales, pero será finalmente la población, el electorado de ese cantón, quien decida sobre la cancelación para poder llevar a cabo este proceso. Se deben de cumplir algunos requisitos para poder llevar a cabo este procedimiento de carácter revocatorio del mandato, y en el país se han llevado a cabo varios de estos mecanismos de plebiscito revocatorio del mandato. En el Cantón de la Unión hay varios, me parece que el otro fue Paraíso y Pérez Celedón, que finalmente el caso de Pérez Celedón fue el único que llevó a la destitución del funcionario en aquel momento. Entonces, este es el último de los institutos de la justicia electoral. Una explicación un tanto rápida, muy somera, tiene muchísimos más detalles que me hubiese gustado explicarlos, poderlos llevar, profundizar en ellos, pero para poder cumplir con todos los institutos y dar por lo menos una explicación bastante clara de esto, me permití resumirlo de esta forma. Sin duda alguna, las preguntas que tengan, estoy dispuesto a poderles ayudar, a poderlas contestar, y muchas gracias por el tiempo, por la dedicación y por haber sacado de verdad de una mañana para poder escuchar de temas que puedan parecer
aburridos, cansados, pero que algunos nos apasiona mucho y son los con los que vivimos el día a día y en realidad son de muchísima importancia y principalmente por lo menos puede ser que no nos sepamos todos los requisitos y todos los nombres de los institutos, pero sí saber dónde ubicarlos en el código y saber que cada uno tiene una función específica que no puede usar uno pretendiendo un derecho o pretendiendo tutelar otro derecho. Es decir, tengo que tener claro cuál es el instituto que estoy usando, porque puede pasar que si no utilizo adecuadamente el instituto correcto, puedo perder el derecho. Solo con esto termino, cierro. Pensemos en que, por ejemplo, presenté un recurso una acción de nulidad y esa acción de nulidad no tenía que presentar la acción, sino que era un recurso de amparo lo que tenía que presentar. Cuando fui a presentar ya el recurso de amparo electoral, puede ser que el plazo se me fue, porque también hay plazos para poderlo hacer. Entonces, hay que tener claridad cuál es el recurso al que voy a utilizar para poder ejercer adecuadamente mis derechos. Muchas gracias por el tiempo, ¿verdad? Les insisto y quedo a la orden.